Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Pese a que eran calificados como herejes, ellos decidieron permanecer firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Hola y bienvenido a De Paso, el podcast en el que en esta primera temporada estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos, hoy en su cuarta entrega, Fieles portaantorchas. Sin más, bienvenidos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder el papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Para comenzar vamos a hablar de Gran Bretaña y cómo fue que el cristianismo primitivo había echado raíces desde hacía ya bastante tiempo. El evangelio se había recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos y no había sido corrompido con la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De allí, la verdad fue llevada a Irlanda y en todos esos países fue recibida con gozo. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Luego de que los sajones invadieran a Gran Bretaña, el paganismo entró a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a tierras muy lejanas. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que, reuniendo en su alrededor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, uno solo, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Roma, empero, habían puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Eran estos cristianos primitivos, sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa tan características del papado. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adheriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron, y será este pueblo el eje principal del episodio del día de hoy. En el mismo país en donde el papado asentara a sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita,
Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la Iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso lo encontramos en Judas en el capítulo 3, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerárquica que ocupaba el trono de la gran capital. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que éste los diera al mundo. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que se poseyeron una traducción de las Escrituras, lo cual en aquel entonces era casi imposible. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución, pues tenían la verdad para ellos. Declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros, sin embargo, se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo, el sábado. Conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosa oposición, aunque degollados por espada y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años su antigua fe. Para estos fieles que habían sido desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia de Jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en una inconmensurable majestad y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los mismos montes. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. Asimismo, había establecido su ley, fundamentos de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida, pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar que modificar un precepto de la ley de Jehová, o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como estas montañas. Los montes que circuncidaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían así una garantía de la protección que Él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová, a su naturaleza, no se quejaban por las dificultades de su vida, y es increíble porque estaban inmersos en unas condiciones terribles, y aún así no encontraron quejarse. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco, cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Estos discípulos de Cristo apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los enemigos o sus parientes, más incluso que a la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes.
Desde su más tierna edad recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de los valdenses? Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños, desde muy pequeños, aprendían a ser agradecidos con Dios, como el dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de sus apetitos o de su naturaleza carnal. Les esperaba una vida de pruebas y de privaciones, y tal vez incluso una vida de martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo a ser capaces de pensar y obrar por sí mismos. Se les enseñaba también a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares de sus hermanos, porque así como los lobos acometen a su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir allí, entre los valles y las faldas de los cerros, que eran menos fértiles, para subsistir. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y algo fatigoso, pero era saludable. ¿Cuánto hoy no sería diferente la educación de niños, adolescentes y jóvenes si tan solo se siguieran los mismos principios? Es precisamente esto lo que necesita el hombre en su condición caída. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos de los apóstoles. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. Los pastores impartían instrucción a los más jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de Mateo y Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también en copiar las escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto, los que eran capaces de exponer así las escrituras. Se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Y esto me parece increíble. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro, pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Y aquí una parte muy importante, porque si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. No debemos ser cristianos que nos aislemos del resto del mundo por temor tal vez a contaminarnos, sino por el contrario, los valdenses entendían que era necesario desarrollar inteligencia, conocimiento, relacionarse con otras personas, pero que había que tener cuidado. De sus escuelas en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de las ciudades de Francia e Italia.
donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban evidentemente en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, lo sabían, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños. Así es como Satanás ha obrado siempre. Pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparara convenientemente para hacer frente a todo esto. En las escuelas a donde iban, no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal manera que podían muy bien ocultar el mayor de sus tesoros. ¿Adivinan cuál era? Los preciosos manuscritos de la Biblia. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía estar dispuesto a recibir la verdad. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de su madre, comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Con todo, los dirigentes papales no los podían encontrar, ni aun apelando a una minuciosa investigación. El espíritu de Cristo es un espíritu misionero y debemos verlo así. Sería muy diferente nuestra vida hoy en día si la juventud se ocupara principalmente por cumplir la gran comisión expresada en Mateo 28:19. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Una vez hemos conocido la verdad que Dios nos ha dado su luz, se despierta en nuestro corazón el querer darle a alguien más también la posibilidad de tener esa luz, la posibilidad de que Jesús pueda hablarles a su corazón y de que puedan ser sanados y salvados por su gracia. Con el poder de la palabra de Dios, procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto sobre ellos. Eran situaciones extremas. Los jóvenes tenían que ocultarse cuidadosamente. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de alguna vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes. Traficaban en sedas, joyas y en otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros. Realmente eran brillantes. Constantemente elevaban su corazón a Dios, pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que vendían. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia, despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios, y con gusto dejaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo el trato que Dios tuvo con los hombres en el pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes del presente, sino también una manifestación de los peligros y las glorias del futuro. Creían que no estaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición.
viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las personas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias, con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas y ojalá nosotros tuviéramos ese espíritu, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación, que no tenían que fijarse en sí mismos, que no tenían que hacer todas estas horribles torturas y estos sacrificios que estaban haciendo, que Jesús ya había muerto por ellos y por tanto lo único que tenían que hacer era creer, tener fe y serían salvos. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras podían expiar la transgresión de la ley, porque era lo que la Iglesia romana les había inculcado. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Y oigan, Jesús murió en sacrificio por el hombre, porque la raza caída no tiene en sí misma nada, absolutamente nada, que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado, de un Salvador resucitado, son el fundamento de nuestra fe cristiana, la fe en la que yo creo y en la que tú, si estás escuchando este podcast, también crees. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo, como la de un pámpano con la vid, como lo explica su palabra. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el carácter de Jesucristo como antipático, como tétrico, como alguien a quien debían tenerle miedo. Se representaba al Salvador sin simpatía hacia los hombres caídos y que era necesaria la mediación de los sacerdotes y de personas que incluso ya se consideraban santas. Este era el sentir de los misioneros valdenses que se empeñaban en mostrarles a otros las verdades preciosas del Evangelio y, aunque con muchas precauciones, ellos iban y les servían diferentes porciones de las Sagradas Escrituras. Su mayor gozo era infundir esperanza en las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y aún con lágrimas en sus ojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. De este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón, impartiendo salud con sus rayos. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de la Biblia a petición del que escuchaba, que quería asegurarse de que había oído bien. Y es que era cierto, era real, que podían tener salvación, que podían tener paz en sus corazones y en sus mentes, que podían llegar a un Dios, pero que no era un Dios tiránico, sino que era un Dios de amor, que les extendía sus brazos, que está hoy a la puerta de nuestro corazón, tocando y esperando tan solo que nosotros decidamos abrírsela para que pueda entonces entrar, traer sanación, traer esperanza, traer amor, paz y misericordia para todos a quienes queramos aceptar su llamado. La fe se aferraba a las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ya no más, ya no habrán más viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal cual como soy, pecador e impío, y seguro de que Él no va a desechar la oración de mi arrepentimiento genuino. Los pecados te son perdonados
los míos, sí, aún los míos pueden ser perdonados. Entonces, un raudal de santo gozo llenaba el corazón, y en el nombre de Jesús eran ensalzados con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de las Escrituras que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era, sin duda alguna, la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. La misma existencia de estos fieles creyentes valdenses que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertó su odio y la persecución más implacable. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Escrituras. Determinó exterminarlos de la faz de la tierra. Empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Se lanzaron sobre ellos inquisidores y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín se repitió entonces con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus campos, destruidas sus habitaciones y sus iglesias, de modo que de lo que había sido campos florescentes y hogares de cristianos sencillos, no quedó nada. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa, a que no doblegaron sus esfuerzos, a que no sometieron su fe, y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminarlos, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. Y escuchen esto, no se les estaba acusando de holgazanes o de ser deshonestos o desordenados, sino que se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Háganme el favor. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados, entre comillas, rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. ¿Esperaba el pontífice tener que hacer frente otra vez a estas palabras? ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio? Y dice Mateo 25:40, en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de mis hermanos, dijo Jesús, a mí me lo hiciste. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra estos herejes. Como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Es que esto no tiene ningún sentido. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron un modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a este porque así lo había dispuesto a Roma. Se perpetraron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalaba. No había cabida en sus corazones para la misericordia. El mismo espíritu que crucificó a Cristo y que mató a los apóstoles es el mismo que impulsó al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo y estaba empeñado a exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con paciencia y constancia que honraba a su Redentor. No obstante, las cruzadas que lanzaron contra ellos y la inhumana matanza a la cual fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte y con todo
Su sangre regó la semilla sembrada y no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero, el gran reformista. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe, del cual hablaremos en episodios después. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos aquellos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Revivamos hoy en nosotros el espíritu de los valdenses, que arda en nuestros corazones el deseo de compartir la verdad con las demás personas, que hagamos diario el ejercicio de acudir a las Sagradas Escrituras para obtener luz. Démonos cuenta como antes los ejemplares eran escasos y se dedicaban exclusivamente a aprenderse de memoria el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy que nosotros somos beneficiados, que tenemos acceso a una Biblia incluso en nuestro celular, dediquemos tiempo a diario para poder escudriñar la palabra, para poder descubrir la verdad y no guiarnos por el engaño y las amenazas que Satanás está profiriendo en estos días. Despertemos ese espíritu de valentía, de amor, de perseverancia por el otro, por el prójimo, por el que está en el error, y entonces se levantará persecución, pero también estaremos más cerca de ese glorioso momento en el que Jesús volverá por sus fieles en su segunda venida. Recordemos siempre y que quede grabado en nuestro corazón que estamos en este mundo, pero nosotros no somos de aquí, estamos de paso.